Bien, jóvenes, bienvenidos a la clase de hoy de parásitos. En general, los parásitos son organismos que pueden ser helmintos o protozoos. Ustedes ya los conocen, por lo tanto voy a ir bastante rápido en esta clase. Vamos a ver lo mismo que ustedes ya saben, pero en otro contexto solamente. Por ejemplo, ¿qué parásitos reconocen ahí de la diapo de entrada a esta clase? Te apuesto que hay varios que los conocen. A ver, nómbrenme alguno. ¿Alguien? El parásito tallarín, muy bien, Benjamín. Ya, esos son anélidos, pues son gusanos anillados, ya. La Tenia solium, muy bien, el Cristian ahí. La lombriz solitaria, Darling, correcto. La lombriz solitaria que tiene aquí esto, excólex, ¿cierto? Que son esas cositas con las que se pega en el intestino, una verdadera... ¿ah? Hay varios, hay uno garrapata ahí, ¿cierto? Como alguien lo nombró. Sí, es la misma, la lombriz solitaria, tal cual, la que vamos a ver hoy día. Hay unos anélidos, que son gusanos anillados, ¿cierto? Y hay unos helmintos, ese tipo de... Los céstodos, ahí están los, en este caso, los que corresponden a la Tenia saginata, a la Tenia solium, ¿ok? Ya, entonces voy a partir comentando, digamos, que los parásitos son tanto helmintos como protozoos. Helmintos ahí voy a meter a todos los gusanos planos, los gusanos redondos, los gusanos segmentados, etcétera. Y también entran ahí en los grupos de los protozoos, entre los cuales está el paramecio, la ameba, la entamoeba histolítica, que produce mediasis, etcétera. Pero también entran en un grupo de artrópodos. En esta clase no me pregunten cómo, pero los vamos a tener que ver todos. Que es lo bueno que ustedes ya saben, no voy a hablar nada del otro mundo, nada que no sepan. Entonces, las definiciones básicas de esta clase van a ser, obviamente, definir qué son los parásitos, cuáles son sus mecanismos de daño, qué factores de virulencia tienen, profesor, los parásitos, las generalidades de los principales grupos, como ya lo comenté, nemátodos, cestos, tremátodos y artrópodos. La importancia médica y algunos ciclos evolutivos ahí, los que alcancemos a ver. Partir por decir que el hombre es el huésped de cientos de especies de parásitos. Obviamente vamos a dejar afuera lo que ya hemos visto, que son bacterias, hongos y virus. Hay algunos textos antiguos que también hablan de parásitos cuando se refieren a algunas bacterias, pero la verdad es que eso es más del tema bacteriología, más que parasitología. Entonces, partir diciendo que la parasitología es una rama de la biología que estudia un fenómeno muy particular que es el parasitismo, que es la etiología, es decir, el origen de la palabra viene del griego, significa significa a lo largo de o al lado de, y la palabra, la palabra trofos, digamos, viene de comida. Ahora, en términos más o menos generales, un parásito tiene que ver con alguien que se come lo que no es de él. Profesor, entonces en el casino cuando uno de mis compañeritos llega y se come mi comida, ¿es parásito? Sí, pues, por definición. Si parásito es cualquiera que se come lo que no le corresponde, lo que no es de él. Ahora usted le está convidando, pobrecito ahí, ¿cierto? Perdón, virus vienen ahora. Ahora en un rato más van a empezar con diversidad en virus. Perdón. Lo que pasa es que tengo otro programa, otro curso, Jorge, y normalmente ahí pasamos un poco antes virus. Pero aquí en enfermería está primero parasitología. Ya, súper, gracias por la aclaración. Sí, pues también se ha usado ese concepto de que los bebés son una suerte de parásitos de las madres durante el periodo de gestación. Por lo tanto, el término parásito da para mucho, pero vamos a partir por una definición básica nomás, que parásito es el que come lo que no le pertenece y ahí vamos a ir mejorando la definición. Si se fijan, todas mis clases son una evolución. Parten de lo más básico y terminan con cuestiones lo más complejas que se puedan, con llamado a la reflexión, y esta no va a ser la excepción. Primero, decirles que los parásitos forman parte del entorno
De hecho, me comentó alguien que el año pasado el ganador de los Oscars fue una película que se llamaba Parásito. Fue la mejor, ganó el premio a la mejor película ahí en los Oscars. Yo no la he visto todavía, lo que sí me leí un artículo en donde habla de que, claro, trata de una familia que parasitan a otra familia, digamos, se esconden ahí en su ático, en el subterráneo, y se las arreglan para conseguir alimento, conseguir trabajo. Es una cuestión bien interesante que le está dando vuelta ahí el concepto. Vuelvo a repetir, yo no la he visto, así que la vio la Anaís. Ya, súper. Anaís, prende tu micrófono, cuéntanos, cuéntanos por qué la encontraste buena, a ver. Es que sí, más o menos de eso se trataba, de como de dos familias, una ¿Ya? como pobre y otra rica, que parece que, si no me equivoco, como que una de las mamás de la familia pobre como que va a la casa de la rica a limpiar y después como que de ¿Ya? a poco descubren como como no sé, un piso escondido donde ahí vivía como otra persona, como los que hacen aseo en la Ah, casa de los ya. ricos. Y después Vivía como que ahí queda escondido la ahí. embarrada, sí, queda la embarrada, como que lo empiezan a matar y después ellos se quedan ahí. No, muy buena. Es que si le cuento más, lo voy a spoilear. Ya, ya, no me cuente más entonces. Solo me llama la atención que se use, digamos, el concepto de parásito refiriéndose a una familia humana, o sea, por muy pobre que sean, que van a vivir a la casa de otro. Ya, hay que verla. Buena peli, me dice el profesor. ¿Usted la vio también, Profe, profesor Wisse? ¿Qué es tal? que, ¿Por qué es buena? profe, es que el término parásito lo hacen porque es como súper despectivo en comparación, porque es como una crítica a la sociedad, la verdad, la película. Me Entonces imaginé que es iba como por que ese las lado. personas pobres eran como los parásitos. Ya, perfecto. Esa es como Entiendo, la entiendo. analogía sin dar como mucho spoiler. Ya, gracias, gracias. Gracias, profesor Wisse. ¿Y usted también la vio entonces? Hay todo un problema social ahí entonces. Sí, está No, no buenísima está. la peli, así que profesor, vaya a verlo, no hay que spoilearlo más. Ya los chicos y Ya, ok. chicas dijeron todo, así que Ya, perfecto. muy, muy bueno. Ya, gracias, profesor. Ya, continúo entonces. Ahora ya sabemos que más o menos la idea que se aplica, pero los dejo con la inquietud de que estos conceptos hoy en día está todo en revisión, está la historia en revisión, están los conceptos científicos revisándose, y muchas veces los conceptos se usan en otros contextos. Ahora nosotros los vamos a usar en el contexto de lo que corresponde a agentes causantes de enfermedades. ¿Y por qué son importantes los parásitos para nosotros, profesor? ¿Por qué tenemos que tener esta clase, en esta carrera, en este curso? Bueno, porque estos parásitos generan alteraciones genéticas, metabólicas, procesos degenerativos, incluso se ha asociado a neoplasia. Pero, profesor, neoplasia es un cáncer. ¿Cómo se relacionan los parásitos con los cánceres? Bueno, eso es una de las cosas que vamos a ver en este curso, en esta clase, digamos. Hay traumatismo. Pues yo un ejemplo se los puse ahí, miren, Trichinella spiralis es un nemátodo que es capaz de adherirse al tejido muscular, a la musculatura estriada, y produce la triquinelosis. Ahí está la parte taxonómica de este parásito. ¿Qué es lo interesante? Que se ha encontrado que esta Trichinella spiralis está asociada a neoplasia, es decir, a cáncer. Entonces aquí ustedes pueden ver la imagen quirúrgica, una tomografía computarizada, digamos, pero a la vez una fotografía directo ahí donde se aprecia el quiste en la parte superior, ahí necrótico, y se ve algunas estructuras como esto que está aquí, por ejemplo, es la vena yugular interna. Y el SM que está aquí abajo es el músculo esternocleidio mastoideo, ¿sí? El cuello de una persona, y se muestra el dibujito. ¿Qué es lo interesante? Que cuando se tomaron muestras para biopsia, se pueden ver aquí claramente los huevos. Miren, ahí están los huevitos de la Trichinella spiralis. Y se sabe que los huevos y el adulto en el proceso de desarrollo de esta anélido va generando una serie de sustancias que afectan eh, a las células circundantes y producen carcinogénesis. ¿Por qué? Porque hacen daño en el ADN, pues, activan oncogenes, alteran funciones, eh,
ojo que también se ha asociado a patologías benignas, no solo a cáncer, pero este es uno de los primeros casos que se describió, digamos. Entonces la pregunta mía es, ¿y cuántas personas no habrán muerto diagnosticadas de cáncer cuando a lo mejor lo que tenían en la antigüedad, cuando no se podía ver esto, era algún parásito? ¿Ah? Lo dejo ahí con la pregunta. ¿Qué es lo interesante? Que todos estos procesos carcinogénicos están asociados a factores de virulencia que tienen estos parásitos, ¿ah? Principalmente enzimas y un efecto exfoliatriz. Ahora, esta clase va a referirse básicamente a parásitos naturales. No vamos a ver ni parásitos nacionales ni parásitos internacionales. Esta diapo me la mandó un amigo, le dije, voy a hacer una clase de parásitos. Y yo le dije, me dijo, ya, te voy a mandar una diapo, me dijo, para que la ponga. Y ahí está. Entonces, tampoco vamos a ver virus, bacterias y hongos, porque eso están consideradas en otras clases. Vamos a ver básicamente parásitos que tienen que ver con enfermedades infecciosas y artrópodos, helmintos y protozoo. Esos son nuestros 3 grupos de parásitos que vamos a ver ahora. ¿Vale? Ahora, esta área de estudio de los parásitos tiene relevancia social, tiene complejidad biológica y se asocia a un montón de factores. Por ejemplo, miren, la magnitud epidemiológica, la cantidad de personas afectadas por una determinada... Por ejemplo, la epidemiología de la malaria en Chile es muy distinta a la epidemiología de la malaria en países africanos, o en el mismo Brasil o en Perú. ¿Y saben por qué? Principalmente porque el vector de la malaria es un mosquito que no llega mucho a Chile. Se han identificado casos de malaria en Chile, ojo, pero han sido principalmente individuos que vienen entran por migración, digamos, que vienen de países donde hay alta prevalencia. En ese sentido, nuestro país es bastante la copia feliz del Edén, como dice, no hay muchos bichos ponzoñosos ni venenosos, salvo la araña rincón, digamos. Ojo que van a ver con el profesor Wiese que hay una serie de virus que pueden ser llevados, digamos, vectorizados, por decirlo de alguna manera, por distintos insectos, animales. Bueno, el mismo coronavirus todavía no está bien claro, pero se ha propuesto que hay una relación ahí con ciertos animales, el armadillo, ¿cierto? Los murciélagos. Entonces, al final del día hay muchas enfermedades que son un problema zoonótico. Por lo tanto, tienen complejidad biológica, hay que conocer la reproducción del parásito, la patogenicidad, la adaptación, ¿okay? Y factores antropológicos, culturales, biodemográficos. De hecho, es conocido que en los sectores donde no hay agua potable, en los campamentos que están apareciendo ahora último en Chile, producto de lo mismo que estamos hablando, migración, pobreza, la misma pandemia que está evitando que mucha gente pueda salir a trabajar, digamos, y vivía de su trabajo, y que no tenía un empleador y no hay nadie que le pague, digamos, no recibe bono. Entonces hay un problema social, se fijan, que está asociado también al efecto de los parásitos. Ahora, dentro de cómo se obtiene el alimento, que es la manera en la que definimos al parásito, digamos, que dijimos parásito es todo aquel que se alimenta de lo que no le corresponde, lo que él no produce. ¿Ah? Entonces, obviamente aquí hay una cuestión ecológica que tiene que ver con que hay un grupo que son los autótrofos. Normalmente los pedantes de un parásito tienen que ser autótrofos, tienen que producir su propio alimento. Pero, y dentro de los heterótrofos pueden ser predatismo, ¿ah? Un león no sé, un gato que hace una lauchita no es es un predador, digamos, ¿ok? No es un parásito. Pero, por el otro lado, tiene que haber también un heterótrofo para que haya un parásito que se alimenta de él. Ahora, en buenas cuentas, alguien me podría decir, pero profesor, el parásito genera daño en el hospedante y lo enferma y a veces lo mata. ¿No tiene eso como un poco de contrasentido? ¿Para qué yo voy a matar aquello que me da de comer? Y yo voy a tener que decirle, pero qué buena pregunta la que me hizo. Muy buena pregunta. Pues de hecho se ha propuesto que los mejores parásitos, entendiendo como parásito, vuelvo a repetir, el que come lo que no le corresponde, es aquel que equilibra el daño que produce en el hospedante sin matarlo con el beneficio que saca de él. ¿Qué les parece?
Y de hecho es más, muchas relaciones empiezan como parasitismo y terminan como comensalismo, como simbiosis muchas veces. Porque estos no son conceptos que estén fijos. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Miren, se conocen parásitos que afectan a las hormigas. Por ejemplo, hay un hongo parásito que parasita a un cierto tipo de hormigas y las transforma en zombies hambrientos que andan comiendo cierto tipo de alimentos, que de pura casualidad tienen que ver con alimentos que tienen ciertos minerales que le gustan al hongo. Es un zombie, las hormigas zombies. Ahí tienen el ejemplo, la ameba come cerebros, una ameba que entra por las narices y que puede destruir, instalarse en el cerebro y comérselo textualmente. Y tenemos, por ejemplo, parásitos como el anélido, Oncocerca, por ejemplo, o filariasis, que son microanélidos que penetran por las heridas ahí de las personas que están pescando. Ahí, imagínense ahí en el Serengeti, hay un río, y usted anda ahí haciendo una prospección ahí, ¿cierto? Un análisis ahí, fue a trabajar ahí como enfermero, ¿cierto? De las Naciones Unidas y lo mandaron a un país africano. Y está ahí, voy a aprovechar mi día libre, voy a ir al río a pescar. Y justo tiene una herida. Y el problema es que en esos ríos están estos microanelidos que se meten por la herida del pie y adivine dónde terminan. Aquí, en los ojos. Es la famosa ceguera de los ríos, producida por un anélido. Entonces, hay muchas manifestaciones distintas del parasitismo. Entonces, básicamente, Profe, vamos a decir, sí, cuénteme. tengo una pregunta sobre el tema de las vacas locas. Sé que se supone que es como por priones. Sí, Los priones no serían un parásito porque se adquiere como por el consumo de sesos, ¿no? O algo así. sí, correcto, pero lo que pasa es que no es un parásito en el sentido de que no se alimenta de lo que no es que se alimente, digamos. El prión lo que es una proteína que tiene una alteración en el sistema de plegado, de Mm, plegamiento, de generación de estructuras secundarias y terciarias de proteínas. De hecho, la proteína PRP del prión, la proteína PRP wild type o normal, cumple una función en su cerebro. Pero cuando se encuentra con una prión scrappy, es decir, una proteína priónica que tiene la alteración y usted se lo come, eso puede llegar al sistema circulatorio y cuando llega al cerebro esa proteína, le instruye, bien digo, le da instrucciones a las proteínas normales para que se plieguen mal. Eso tiende a formar placas de amiloide que generan un tejido espongiforme, porque esto es una enfermedad espongiforme, digamos, que es neurodegenerativa. Entonces, en esencia, el prión no es un parásito, es sencillamente una proteína que lleva una información o una mutación que le hace plegarse de manera inadecuada y que esa información se la puede transmitir a otras proteínas, inducirlas a que se plieguen de manera inadecuada, lo cual está asociado a un tejido nervioso espongiforme. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia, cierto? sí, profe, gracias. Súper. Eso es un temazo, es un temazo el de los priones. Ahí está la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el Kuru, y varias otras más súper interesantes. Qué lástima que se nos hace poquito el curso, a lo mejor ahí lo alcanzamos a ver en alguna de las clases futuras. Ya, entonces vamos a decir que los principales parásitos que vamos a estudiar, tal como lo hemos definido en esta clase, van a estar acá, miren, en Eucaria, principalmente parásitos eucariontes. Y ahí están los flagelados, tricomonas, microsporidios, ¿ok? Ameba, mire, ahí está nuestra amiga, la entoamueva histolítica. Ahora, como les dije, los conceptos van evolucionando. Los parásitos es una asociación de un ser que es supuestamente inferior con otro del cual va a comer, digamos, de él. Pero puede evolucionar a comensalismo, que es una asociación en la que el hospedador no sufre en menoscabo. Y mutualismo, que es lo mejor, que es una relación en la cual ambos salen beneficiados. De hecho, yo siempre hablo con mis colegas ecólogos, por ejemplo, y ellos con sus modelos de presa-predador, de competencia, me resulta ajeno porque yo en microbiología, por lo poco que he estudiado, no veo eso. Yo veo que los microorganismos en general colaboran, tienden a ser de hecho, cuando veamos biofil, por ejemplo, estructuras biofil, lo que hemos visto son
especies de dominios distintos que se interactúan, intercambiando alimentos, intercambiando recursos, ayudándose ahí a formar parte del mismo biofilm. Entonces, esto es interesante. La idea fuerza es que todos estos conceptos van cambiando en el tiempo. Algo que empieza como un parasitismo puede evolucionar hacia un mutualismo o una simbiosis en general. Pero ojo, puede darse al revés también. De hecho, nosotros tenemos levaduras que viven en simbiosis, entre comillas, son levaduras comensales en nuestra cavidad oral, como cándida, por ejemplo. Sin embargo, si usted le bajaron las defensas por otra enfermedad de base, esa cándida puede transformarse en un patógeno oportunista y producirle candidiasis. Por lo tanto, ahí fue al revés. Ahí pasó un comensal como comensal y pasó a ser patógeno ahora. ¿Se da cuenta cómo puede variar esto, no? Ahora, las clasificaciones pueden ser variadas. Algunos libros hablan de unicelular y meten ahí los protozoos. Otros de pluricelulares, y ahí están los dos que les comentaba, el mintos y artrópodos, ¿no? Ahora, dentro del concepto de parasitismo, el parasitismo no existiría si no existiera un hospedante, también llamado mesonero o huésped. Tiene esos tres nombres: mesonero, huésped, hospedante. ¿Y quién es el profesor? Es su paciente, pues. Ese es el tema. El mesonero, una comedia francesa, viene de Le Maison, ¿cierto? Que es como el restaurante donde llega a comer ahí. Entonces, vamos a partir diciendo que el parásito puede vivir temporal o permanentemente dentro de la superficie o en la superficie o dentro del organismo vivo. Aquí les muestro. No sé si alcanzan a ver el movimiento, pero esto es un microanélido que está siendo ahí devorado por las células del sistema inmunológico. ¿Ah? Específicamente natural killer que van ahí a atacarlo. ¿Qué les parecen? Claro, nosotros tenemos sistemas de respuesta a parásitos. Los parásitos vencen ese sistema inmune innato, digamos, las barreras de la piel, saliva, etcétera, vencen una segunda barrera y así logran entrar, digamos. Ahora, estos parásitos pueden clasificarse como extracelulares o endocelulares según viven. Y ahí voy a hablar de ectoparásito si vive afuera, por ejemplo, un piojo, o un endoparásito si vive dentro. Ejemplo, tripanosoma. Entonces ahí tenemos un ejemplo, miren, ectoparásitos, los piojos. Endoparásitos también ahora pueden dividirse en histoparásitos cuando afectan a ciertos tejidos, entero, que afectan el sistema gastrointestinal, o hemo cuando están en la sangre. Y ahí les presento un ejemplo, este Giardia intestinalis, que son aquellos parásitos que se localizan entonces en la sangre, hemoparásito. Giardia intestinalis es un enteroparásito, flagelado. A mí se me antoja como un fantasmita ahí, y es un protozoo. Profe, Entonces, sí, dígame. ¿el oxiuro sería endoparásito o exoparásito? Porque se supone que el oxiuro igual como que sale al ambiente. Sí, pero el daño lo provoca dentro del parásito. Lo que pasa es que dentro del ciclo de vida del Oxyuro vermicularis, por ejemplo, la hembra sale durante ciertas etapas de la noche a poner huevitos en la zona perianal, o puede salir por las narices o la boca incluso. Entonces, ¿endoparásito o Sí, ectoparásito? endoparásito. Yeah. Porque el daño lo produce, digamos, la fase parasítica en la que come del huésped no es por fuera del huésped, es por dentro del huésped. Y si sale afuera es solo para reproducirse y pasar a otro intermediario o a otro huésped, digamos. Acuérdense que estas enfermedades a veces son contagiosas porque el parásito pasa de un individuo. Los piojos, pues. ¿Qué no? Bueno, ustedes son una generación bendecida, pero cuando chico yo recuerdo era normal que cada cierto tiempo, incluso tengo colegas hoy en día que son profesores y bueno, ahora no se han pegado piojos porque están en la casa, digamos, pero es normal en ciertos periodos del año que los profesores tengan piojos y los alumnos también, pues. Sí, yo tuve piojos cuando era chico, sí, ahora hace tiempo que no tengo porque como me están constantemente revisando, uso el pelo cortito. Pero ahí tienen un ejemplo, digamos, de un ectoparásito. Ahora, pregunta, miren, al tiro salió un huevo de Pascua en esta clase. Dice, según su ubicación, ¿a qué tipo de parásitos corresponden los organismos de la figura?
¿Qué organismos son esos, profesor? Bueno, ahí está el Trypanosoma cruzi, que produce enfermedad de Chagas, el Plasmodium, ¿ah? Que es una apicomplexa, un protozoo que produce la malaria, y Filarias, que produce filariasis, que está asociado a un anélido, digamos, que puede producir ciertas enfermedades. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ya, todos me dicen D, veamos si es cierto, D, muy bien. Ya, era fácil, ¿cierto? Pero fíjense que, sí, Tengo una dígame, pregunta respecto al, dígame, respecto al tripanosoma. sí, dígame. Ya, es que yo tuve una paciente que tuvo enfermedad de Chagas, Ya, pero ella le afectó a nivel de esófago. Y correcto. este se supone que es un parásito como a nivel sanguíneo, ¿no? Sí, exactamente. Es un parásito a nivel sanguíneo, pero acuérdense que muchas veces estos parásitos pueden ser erráticos. Hay otro ejemplo con fasciola hepática, que normalmente ataca el hígado, pero se han encontrado cuadros de fasciola hepática en el pulmón, pues, generando verdaderos nódulos, digamos, donde se enquista. Por lo tanto, a veces pasa de que el cuadro varía, digamos, y empieza a alterar, a afectar órganos que no son los canónicos. Ahora, el tripanosomiasis, vamos a ver que puede afectar también la parte ocular, puede generar esplenomegalia. Ahí vamos a verlo, vamos a verlo. Dame un segundito y lo vemos con más detalle, ¿vale? Pero lo que tú me dices no es tan extraño para mí, porque estos parásitos pueden usar distintas vías dentro del paciente para llegar a otros órganos que a veces no son los órganos canónicos, digamos. ¿Ok? Okay. Solo quedémonos ahora con esa idea y después lo vemos con más detalle. Ya, hay parásitos que son obligados, que están obligados sí o sí a vivir dentro del huésped, porque ese huésped es el único que les permite completar su ciclo de vida. Pero hay otros que son temporales, temporarios o periódicos. Por ejemplo, el mosquito, ¿cierto? Que tiene varios hospederos. Hay otros que son permanentes, que durante toda su vida y existencia requieren para todo su ciclo evolutivo la superficie o el interior de un hospedero. Por ejemplo, Pedículos humanus necesita a humanos necesariamente ya coevolucionados con humanos desde tiempos ancestrales y posiblemente con nuestros parientes homínidos también, digamos. Y ahí pueden ver las liendres, miren, los huevitos que ponen estos insectos, digamos, en el pelo, ¿no? Ahí está el opérculo, y de ahí surge nuevamente el macho o la hembra, digamos, que en el fondo transforman en un nido de amor tu cabeza, ¿ah? Si es que no tienes todos los cuidados necesarios, ¿ok? Ahora, según el grado de parasitismo ahora puede ser facultativo. Por ejemplo, bajo ciertas condiciones de vida libre, pero en otras condiciones puede llegar a tu organismo por accidente. De hecho, nosotros somos parte del ambiente de estos parásitos. Acantoamueva puede vivir en un lago, en una sequía, en un lugar donde hay líquido. Lo único que ella necesita es líquido. En un río. Normalmente viven en lugares donde hay agua estancada. Pero si llega, puede llegar a tus narices, si tú fuiste a bañar ahí, y ahí te presento a Naegleria fowleri, te presento a la ameba come cerebros. Está la fase de trofozoito, que es la fase vegetativa, y la parte, el quiste, digamos, que es la fase que está críptica, digamos, que está no en desarrollo, es una forma reproductiva. En general, los quistes de estos protozoos son más resistentes y le permiten pasar de un año para otro, porque el trofozoito no sobrevive el verano, pero el quiste sí, pues entonces pues llega la lluvia, llega el agua y ahí aparece el quiste generando una nueva ameba. Así es como funcionan ellos, pues como durante millones de años evolucionando a los cambios de estaciones. Hay otros que son específicos, que tienen un parásito habitual y solo puede vivir en él y desarrollarse en él. Tiene un hospedero. Ejemplo,
Giardia intestinales que vive en el ser humano. ¿Ah? También tenemos parásitos accidentales o inespecíficos. Son parásitos de vida libre que penetran en un organismo, pero posteriormente pueden ser expulsados. Ejemplo, aquí tenemos a Toxoplasma gondii. Este parásito es interesante porque vive gran parte de su ciclo en los gatos. En los gatos, profesor, como mi gata que tengo en la casa, sí, pues. Y salen las heces de los gatos. Por eso que, en especial, las mujeres embarazadas tienen que tener mucho cuidado, sobre todo si tienen gatos, sobre todo con el tratamiento de la arenita, porque en las heces de los gatos pueden estar estos toxoplasmas. El toxoplasma gondii puede incluso llegar a afectar zonas del cerebro de una persona. Y puede afectar puede haber toxoplasmosis congénita. Una madre enferma puede contagiar a su hijo, a su bebé en el vientre, digamos. Entonces, nacer el hijo con toxoplasmosis es grave porque tiene un montón de problemas. Pero es inespecífico, llegó accidentalmente al ser humano porque su ciclo normal era en el gato. ¿Se entendió la idea, no? También pueden haber parásitos extraviados o aberrantes, que era a propósito de lo que me comentaba la compañera ahí de Trypanosoma. Mira, son parásitos que se encuentran albergados en un hospedero que a veces no es habitual. No, perdón, ella estaba hablando de un parásito errático, eso. ¿Por qué? Porque el parásito extraviado o aberrante es aquel que está en un hospedero que no es el habitual. Ejemplo, mira, tenemos a Micropilus, que es una garrapata del ganado, pero que a veces puede afectar a las personas. Y en ese caso uno dice, uy, ¿qué hace esta garrapata si esto es del ganado? Claro, es errático, o sea, está extraviado, es aberrante. Y en el caso del errático es cuando el parásito se encuentra en su habitual, pero es localización normal. Aquí está el ejemplo, digamos, que hay parásitos intestinales que pueden terminar en el pulmón. Ahí está, mira, la fotografía. Entonces, acá te muestro unos ejemplos de parásito accidental extraviado, que es Bófilo micropilus, que te contaba que es de equino o de ganado, pero puede llegar al ser humano, y ahí hablamos de parásito accidental. O parásito aberrante, que está dentro del huésped, pero en vez de estar en el hígado, llega a los pulmones. ¿Se fijan o no? Entonces tenemos muchos puntos de vista del cual estudiar los parásitos. Aquí es importante tener claro los conceptos de ciclo biológico, la forma infectante, que en algunos casos la forma infectante puede ser el huevo, algún estadio larval, ¿cierto? Etcétera. Y el hábitat. ¿Ah? De hecho, aquí están los grandes grupos que tenemos que ver. Protozoarios, tenemos 4 grandes grupos: ciliados, flagelados, rizópodos y esporozoos. Dentro de los helmintos tenemos acéstodos, tremátodos y nemátodos. Y dentro del grupo de los artrópodos podemos tener crustáceos, insectos, arácnidos y miriápodos. De hecho, hay unos copépodos que han sido descritos como parásitos intestinales. Me enteré hace poco, estos son crustáceos. De hecho, eran conocidos algunos parásitos. Ahí tienen un pez que tiene un crustáceo que lo está parasitando, mira que vive ahí. ¿Okay? De hecho, hay miriápodos, que son estos famosos 100 pies, que pueden ser también parásitos. ¿Qué les parece? Y obviamente respecto al ciclo evolutivo, o respecto al hospedero, puede haber un hospedero definitivo, hospedero intermediario, paraténico o hospedero accidental, digamos, que alberga circunstancialmente un parásito. Por ejemplo, tenemos ectoparásitos como Aedes aegypti, la pulga, ¿cierto? Anoplura o las moscas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando hay un solo huésped? Hablamos de ciclo directo o monoxénico. Mira, tenemos un hospedante infectado, hay un estado infectante que pueden ser huevos, esporoquiste, y por fecalismo puede llegar a otro susceptible, hospedero susceptible de la misma especie. ¿Ok? Lo interesante es que todo el desarrollo se realiza en un solo hospedero. Eso es monoxénico o directo. ¿Ok? A ver, dice, ¿cómo se llama el parásito que come la lengua de los peces
y sí, me acuerdo haber visto una noticia de eso, pero no, en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero lo podemos buscar. Ya, un ejemplo del ciclo monoxénico, miren, es Giardia lamblia. Ahí está el fantasmita que les mostré antes, ahí están los cariosomas, que son como los ojitos, que tienen su núcleo, y tienen estos flagelos, este es un protozoo, y tiene una fase de quiste, que normalmente es la infectante, ¿ok? Ya, pero también tenemos, ejemplo otro ejemplo, digamos, del monoxénico es Ascaris lumbricoides. Mira, Ascaris tiene gran parte de su ciclo fuera cuando están las heces con los huevitos pueden inquistarse en la hierba, digamos, y mantenerse ahí durante un tiempo. Luego empiezan a evolucionar los distintos estadios del huevito y pueden, por fecalismo o por otra circunstancia, o con agua contaminada principalmente, llegar nuevamente al ser humano y volver a eclosionar el huevito y dar origen al macho y a la hembra. ¿Qué les parece? El macho generalmente es mucho más pequeñito que la hembra, de Ascaris, digamos. Ahora, el problema es que esto puede producir dolores abdominales, anemia. El problema de los dolores abdominales es que, claro, si usted tiene un paciente que llega quejándose por dolores abdominales, ¿qué es lo primero que tiene que pensar? ¿O qué es lo que debería hacer, digamos? Tomar una muestra, po. Si eso es lo que enseña la microbiología. Y tiene dos opciones. Puede pensar que es un parásito, en cuyo caso puede ordenar, digamos, que se haga un examen, un coproexamen, un examen de las heces. O lo otro es que tome la misma muestra, digamos, pero con un enfoque más del punto de vista bacteriano, use una placa para ver. ¿Por qué? Porque, claro, el dolor de estómago puede ser producido tanto por una enfermedad bacteriana como por un protozoo, ¿cierto? O incluso por un helminto, una yardiasis puede también producir esto. Ahora, si usted está viendo que se le salen los ascaris al niño por la nariz o por el ano, digamos, obviamente no tiene a dónde perderse, que es lo que le está produciendo el problema, y es súper importante determinar el agente etiológico, porque si es enfermedad bacteriana, una Escherichia coli enterohemorrágica, por ejemplo, tiene que dar antibiótico. Si es un parásito, tiene que agregar ivermectina, bueno, o cloroquina o algunos de los tantos medicamentos que se usan para esto. Y si es virus, profesor, bueno, tiene que agregar un antiviral. Pero ojo, que hay muchos cuadros clínicos parecidos que tienen origen muy distinto y usted tiene que diagnosticar el agente etiológico, porque si no, le puede estar dando el fármaco inadecuado al paciente, porque si el paciente tiene una ascariasis y usted le está dando un antibiótico, no le va a hacer absolutamente nada al parásito, pero va a lastimar, a afectar, digamos, la microbiota del paciente. ¿Sí? ¿Se entiende la idea, cierto? Esto tiene que ver un poco, me detuve aquí, porque esto tiene que ver un poco con el caso clínico que les toca analizar, digamos. ¿Ok? Los ultrasonidos sacan a la luz a una familia de parásitos que viven dentro de un hombre. Oh, ahí está el ultrasonido. Estos claramente son anélidos, miren, ahí se ve. La ascariosis, enfermedad que afecta a 800 millones de personas en el mundo. ¿Tanto, profesor? Sí, pues, es una de las que más afecta la ascariosis. ¿Ok? De hecho, antiguamente en Chile era súper común tener ascariosis. Las abuelitas decían, oye, este niñito no se queda nunca tranquilo. Parece que tiene pidulle. Pidulle le decían porque, claro, como la hembra sale a poner los huevitos en la zona perianal, eso le genera mucho picazón al niño. Por eso el niño sufre, digamos, de picazones. Así que, ojo con eso. Pregunta, ¿alguien levantó la mano ahí? Jerko, ¿qué fue? Profe, ¿qué Adelante. tan Sí, verdad es dígame. que comer chicle hacía que saliera la lombriz solitaria? Me acuerdo que algo que crecí escuchando siempre. ¿Comer qué? Chicle, ¿Comer chicle? ¿sí? Yo no tengo ninguna evidencia de que comer chicle le dé la lombriz solitaria. Lo que le puede dar lombriz solitaria es comer carne mal cocida,
porque ahí están los cisticercos o sobre todo carne de cerdo. Acuérdense que el cerdo es uno de los intermediarios. Pero chicle no tengo evidencia, ahí me pillaste. Debe ser un chicle bien, bien raro, porque el chicle lo único que tiene son una glucosa y otras cosas más, digamos. No, es que yo me acuerdo que de chico siempre escuchaba, si comes mucho chicle, te sale la No, lombriz yo creo que solitaria. Debe eran haber para no sido como comer. un miedo nomás que metían para no comer. Sí. Yo creo que este decía eso tu hermano chico, tu hermano grande, tu mamá, tu papá. Yo creo que no querían darte chicle nomás. La mayoría de mi familia, ¿no? Tu familia. También, sí, también me decían que si uno se tragaba los chicles, los sacaban como pellizcando la espalda. Mitos que uno escucha. Ya, Pero bueno, yo entiendo que los chicles son estos productos que uno consume, que pueden tener xilitol o bajo en azúcares para evitar que uno tenga agallas, pero que yo sepa, conozco gente que toda su vida ha comido chicle y nunca ha tenido estas lombrices. De hecho, es bastante poco común ahora, porque como la carne que tú consumes tiene que estar regulada bajo un protocolo estricto que compras en el supermercado, está constantemente siendo pasado por el control de calidad. ¿Ah? No es como antiguamente, que un matarife del campo mataba un animal y, claro, los cortes se iban para distintas partes y podían llegar cortes con cisticerco o afectados. Hoy en día eso ya es mucho más difícil que ocurra, es parte de la bioseguridad alimentaria, ¿ah? Que no es malo tampoco. De hecho, en Chile sigue siendo un problema grave, sobre todo en sectores del campo, digamos, ¿no? Ya, sigamos. Uno de los problemas es que también hay lombrices en perros, pues chiquillos, y en otros animales. Por eso que no se ha acabado, porque muchos de nuestras mascotas son los reservorios de algunos de estos. Ojo que los perritos también tienen otras especies de anélidos que distintas carilumbricoides que son del tipo canis, que les da a ellos solamente, que son mucho más grandes. Ya, y el otro ciclo, fíjense que estaba dando un ejemplo del ciclo monoxénico, pero tenemos el ciclo heteroxénico, donde tenemos un hospedero definitivo, pero también hay hospedero intermediario. Ejemplo, adivinen, justo lo que estábamos hablando, tenía solium. Entonces, el estadio infectante puede estar en el ambiente y por fecalismo pasa al hospedero intermediario, a través de los tejidos pasa a una puerta de entrada, y las larvas, y por carnivoría las larvas llegan al hospedero definitivo. Ejemplo, entonces aquí está, miren, Taenia solium. Entonces, érase una vez una Taenia solium que vivía ahí, o una Taenia saginata que vivía dentro del intestino. El intestino estaba constantemente liberando proglótides o huevos. Los huevos pasaron a la vegetación, po. De la vegetación se los comieron una cabra y un chanchito, y en el chanchito quedó un cisticerco. Después, este cisticerco era una rica chuleta con un cisticerco mal cocida que volvió a eclosionar en el estómago del paciente. Ahí están, ahí te presento los huevitos y aquí te presento la proglótida, que es la fase, digamos, donde está el gusano segmentado propiamente tal. Ojo que en la serie Parásitos Asesinos que tienen en el Discovery Channel, me tocó ver un caso ahí que le sacaron 10 metros de Taenia solium a un paciente, una locura, pues si el tubo digestivo completo tiene como 12 a 15 metros de largo y le sacaron 10 metros de Taenia solium a este paciente, imagínense. Una cuestión increíble. Entonces, ¿esto es ejemplo de qué? De ciclo indirecto o heteroxénico, donde el huésped definitivo, miren, que es el ser humano, recibe de un huésped un huésped alternativo, por decirlo así, o un huésped intermediario, los huevos, que en este caso vienen en la chuleta, o en la carne de cerdo mal cocida, mira. Interesante, ¿no? De hecho, a mí me pasaba, como siempre he sido flaquito, desde chiquitito mis vecinas me dicen, pero Patito, mijito, coma más, pues, no sé, ¿por qué no va al médico? ¿No será que tiene la lombriz solitaria? Me dicen. Y esta es la lombriz solitaria, pues, se las presento. Taenia solium. ¿Ah? Que yo sepa, nunca he tenido lombriz solitaria en la genética. ¿Ok? El corte inglés, ya.
Ahora, yo siempre tengo una diapo como para amenizar la cosa, ¿no? Parásitos en el cine y la TV se llama esta, ¿cómo se llama esta película, chiquillos, que está aquí? Aliens, ¿cierto? Adivinen qué es Aliens. Del punto de vista del sistema reproductivo, Aliens es su parásito, porque pone sus huevitos dentro del ser humano y miren, ahí le está saliendo la cabecita del alien chiquitito dentro de la guata de la protagonista de la película, donde se alimenta y crece, pues, ¿cierto? Ahora, también tenemos hay muchas películas orientales que ni las he visto, que se llaman Parásitos también, que tienen que ver con... Los parásitos están como dentro de nuestra mente, en nuestras más extrañas pesadillas. ¿Ah? Hay una película ochentera que se llama Los Gremlins, ¿la has visto alguna vez o no? Que se trata de unos parásitos. Bueno, la verdad es que no son parásitos, es como un osito peluche oriental, pero que le dan comida después de las 12 de la noche y agua y se transforma en un gremlin que se reproduce rápidamente. Y los gremlins son parásitos porque ellos se toman un pueblo entero, se van al cine. De hecho, ahí están en el cine ahí viendo una película 3D con esos lentes antiguos que pasaban antes de entrar al cine en los años 80 con las primeras películas 3D. Y se comen las cabritas, las galletas y se ríen y lo destruyen todo el pueblo, digamos. ¿Ok? La Demi Moore, una de mis actrices favoritas, la primera película que hizo, que era muy mala, entre paréntesis, se llamaba Parásito. Y ahí está mi serie favorita, miren, Parásitos Asesinos. ¿Ah? Y hoy en día, bueno, Parásitos gana un Oscar, que todavía no la puedo ver, ya la voy a ver ya. ¿Ah? Pero como para que tengan una idea, digamos, de que los parásitos están en todas partes, en el cine, en la TV, en las noticias. ¿Y por qué los parásitos nos afectan tanto, profesor? Bueno, porque producen daño en los tejidos, transforman tejidos, ya vimos algunos anélidos que son capaces de producir, activar oncogenes, por ejemplo, y están asociados a neoplasia. Pero también hay interferencia mecánica por obstrucción. A los ascaris pueden matar a una persona. ¿Por qué? Porque obstruyen las vías del sistema digestivo. Lo mismo que la fasciola hepática, porque se instala en las zonas de conducto hepático. Y eso significa que la bilis, por ejemplo, no llega o en los conductos biliares también. Y eso significa que daña, digamos, los sistemas de retroalimentación del sistema digestivo para emulsionar las grasas, por ejemplo. Y eso genera un montón de problemas a nivel del metabolismo central. Hay un efecto exfoliatriz, ¿ah? Que era lo que en el fondo me decían mis vecinas, que mi hijito, la lombriz solitaria, le está comiendo la comida, por eso que es tan flaco. Exfoliatriz, porque se come tu comida. Y hay trastornos inmunológicos también. Y los mecanismos de patogenicidad de estos parásitos pueden ir desde producción, formar poros, tener enzima, a inducir apoptosis, daño mecánico. De hecho, saqué de una revista boliviana, pero profesor, ¿por qué boliviana? Bueno, porque los bolivianos son especialistas en esto, pues ellos tienen mucho, así como los brasileños, en especial la Escuela Sao Paulo, son especialistas en hongos, para coccidiomicosis, brasiliensis, coccidio, y todas esas cosas, esos hongos raros, ellos los tienen, por eso son especialistas. Los bolivianos son especialistas, gente... yo los mejores especialistas que conozco en parásitos son bolivianos, porque ellos llevan años estudiando, haciendo estudios de sus propios casos, o sea, ya tienen mucho de esto. Miren, de este paper saqué algo sobre técnicas de recolección de muestras. Por ejemplo, parásitos como enterobios vermiculares y proglótides de tenia, con la técnica de la cinta adhesiva. Profesor, una cinta adhesiva, ¿se la pongo dónde al niño que tiene la enfermedad? En la zona perianal, pues ahí están, mira, los gusanitos y los huevos, y tú, con la técnica que te muestro acá, tomas la cinta adhesiva, le haces una vueltecita ahí, acercas la cinta adhesiva al ano del niño, tocándolo siempre con guantes, no como en la figura acá que se ve en la uña, o sea, esto tiene que ser con guantes, pues usted se puede infectar. Entonces, se acerca con la cinta adhesiva transparente, entiéndase con el scotch, toca, digamos, la zona perianal y se quedan pegados los huevitos y todo. Luego desenvuelve y vuelve a
a ponerlas sobre bien digo, sobre el portaobjeto, pone la cinta adhesiva que tiene los huevitos o los trofosoditos, en el caso de un parásito, de un protozoo, y los ve al microscopio y ahí se ven los huevitos, mira, pegados en la cinta adhesiva. Y ahí mismo puede hacer una tinción si quiere. Ahora, esto se llama test de Graham. Y el test de Graham hay que hacer, por ejemplo, si tienes una muestra con huevito, 50% la probabilidad de tener la enfermedad. Si tienes 3 muestras, 90%. Esto es una cuestión estadística. Tienes que tener al menos 5 muestras donde puedas observar huevitos para que haya un 99% de positividad. Y en el caso de las heces fecales, tú directamente puedes analizar del niño las heces al microscopio o aplicas el mismo y si observas el gusano adulto, por ejemplo, no huevos en este caso, también usa el mismo criterio para la positividad. Y eso te permite hacer un muy buen diagnóstico. De hecho, para entomoeba histolítica se usa selección del recto y sigmoide. En este caso se usa la técnica de la sigmoidoscopía. Para el hígado, para entomoeba histolítica, puedes usar aspirado duodenal. Y en el caso de entomoeba histolíticas, Cryptosporidium o larvas de estrongiloides o ascaris también, puedes usar de la boca directamente recolección de esputo. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? Ahora, obviamente uno tiene que hacer un diagnóstico y una anamnesis para tener una sospecha clínica. Tiene que ver si hay prurito anal, el niño dice, ay, que le pica ahí, se pasa rascando. Bueno, no es necesario, los niños no es necesario que te digan muchas veces las cosas, uno estudia su comportamiento, por eso usted tiene que estudiar psicología, pues, dentro de la carrera, porque tiene que ver al paciente como un todo. No sé, pues si la niñita se toca, por ejemplo, la zona de la vulva, si el niñito está con molestia, si hay molestias nerviosas, si hay otros pacientes con síntomas similares, todo eso es parte de la anamnesis que usted hace, ¿ok? De la mano con todo esto, digamos, para diagnosticar estos parásitos, ¿qué les parece? Ahora, también usted puede hacer análisis del parásito gastrointestinales como Giardia, y ahí puede ver heces frescas. Y eso puede hacerlo por un frotis directo con solución, o puedo hacer un test de lisa también para detectarlo, o puede hacer una inmunofluorescencia o un cultivo derechamente. Mira, lo interesante es que, por ejemplo, para hacer un aspirado duodenal, tú tienes este sistema que se lo metes en la boca al paciente, que va con un sistema de anestésico para que no le moleste, que va con eh, todo un sistema, digamos, que es como una pequeña pildorita ahí, que va con un hilo, digamos, y que después toma la muestra esto, y genera un vacío dentro de esto y te toma una muestra pequeña con el propósito de hacer un examen duodenal, luego ve al microscopio y ve las giardias. Ahí están las giardias, mira. Eso es una alternativa. También puedes tomar una muestra de coprocultivo, esa es una muestra de heces, digamos. O también puedes hacer un test de lisa, digamos, donde tienes el control que viene en el mismo sistema, pones ahí la muestra y te aparece la barrita. Tú tomas la muestra de tu paciente, la pones aquí y luego esto es una suerte de pronosticón para Giardia, por ejemplo, y aparece la misma barrita. Luego tú dices, mi paciente tiene Giardiasis porque me está dando el mismo anticuerpo. Te fijas, estos métodos son más bien caros, pero son bastante buenos. Ahora, como a nosotros nos toca trabajar en un sistema de salud que no tiene tantas luquitas, yo recomiendo siempre comience por el aspirado duodenal y el análisis de ese análisis microscópico. ¿Ok? Es lo más adecuado, digamos. Ahora, los ciclos de vida de todos estos parásitos a veces son complejos. Puede haber la vía de infección puede ser por penetración, por un mosquito. Ojo que puede ser fecalismo. Usted consume productos que tienen heces, digamos, ingestión de alimentos, contacto directo, transfusión. De hecho, aquí me faltó contacto sexual, que también puede ser un mecanismo. Me acordé por la foto. Entonces, nunca tan contento si es que no usas condón, cuídate. De hecho, hay una serie de parásitos, no solo las cándidas vaginales, sino que algunas clamidias que son protozoos, parásitos que se producen por intercambio sexual. Es decir, pasan de una persona que tiene
el agente a otra persona sana por un problema, digamos, de contacto sexual o contacto donde no hubo los cuidados y la profilaxia adecuada. Entonces consideren ese tema también, por favor. El control de parasitosis, ahora, ¿cómo se hace? Bueno, primero hay que investigar, po, ver cuál es el agente, cuál es el reservorio contagiante. Claro, porque de repente llega la esposa enferma con clamidia y no sé, po, y el agente contagiante del jardinero. No sé. No, ya, pero está bien, pues. Fíjense que lo que estoy diciendo no es tan chiste tampoco, ¿ah? Porque de hecho, en los casos en los que se detectan clamidias, que son enfermedades de información, lo más probable es que vaya un informe en el cual tú tienes que poner ahí las personas con las que has mantenido relaciones sexuales en el último tiempo. ¿Por qué? Porque les tienen que avisar, po. Entonces, de repente, imagínate tú, te llaman por teléfono y... Sí, Juliet, cinta adhesiva es básicamente el test de Graham. Eso es el método de la cinta adhesiva. ¿Ah? Que también puede ir de la mano con alguna tinción, obviamente, hematoxilina o otras cosas. Acuérdense, por favor, que estos protozoos, la mayoría son transparentes. ¿Ah? No es tan fácil verlo. Los quistes es más fácil verlo, porque los quistes son menos transparentes, pero el trofozoito de una ameba, por ejemplo, es súper complicado verlo porque es transparente en el microscopio, igual que las yardias también. Pero si usted las tiñe un poquito, ahí aparecen al tiro, ¿no? De hecho, en la foto que les mostré antes se veían azulitas porque estaban teñidas, por eso se veía tan bonito. Ya, y lo que les contaba, hay que informar, en el caso de la aparición de este tipo de enfermedades, a todas las parejas sexuales de la persona que se presenta en el recinto clínico. ¿Ah? Y a veces uno tiene que empezar a llamarlos, digamos, o a ubicarlos de otra manera. ¿Ok? Ya, reservorio humano, animal o inanimado también. Tiene que ver ahí también con el hospedero susceptible, cuál es la estructura genética, la inmunidad, protección a vacuna, condiciones de hacinamiento. ¿Cómo se controla ahora esta parasitosis? Bueno, también conociendo el ambiente y los mecanismos de transmisión, que pueden ser por el aire, contacto sexual, ahí está, piel, mucosa, mordeduras, vectores, y los mecanismos de transmisión también, que pueden ser congénitos, connatales, carnivorismo, etc. También requiere conocer los ciclos de la parasitosis, conocer el perfil epidemiológico. Profesor, ¿y qué es el perfil epidemiológico, profesor? Bueno, es el estudio de la morbilidad, mortalidad y los factores de riesgo, teniendo en cuenta las características geográficas de la población, genéticas también, el tiempo, el contexto, a los factores socioculturales. Bueno, la verdad es que la definición real es mucho más compleja que la que puse ahí, pero es un punto de partida. ¿Y qué significa hacer un perfil epidemiológico? Significa que tengo que conocer la dinámica espacial del protozoo en este caso. Factores de riesgo, factores protectores, la edad, el género al cual está afectando, la región que afecta, comportamiento del patógeno, comportamiento de la enfermedad, el tiempo, la frecuencia de la enfermedad, el tiempo de incubación, los tiempos de aparición de los síntomas, todo eso tengo que conocerlo para tener un perfil epidemiológico completo, que esto es aplicable tanto a parásitos como a virus, ¿cierto? Y en algunos casos hay que establecer cuarentenas, ¿por cierto? Para evitar, digamos, que se siga esparciendo el agente etiológico de la enfermedad. Dentro de esto, el minto, que son los gusanos, están algunos de los que ya hemos visto, miren, cestodes, nemátodos o tremátodos. Están los protozoos, pero también están los artrópodos. Y dentro de los artrópodos están la pulga. Acuérdense que la pulga es vector de Yersinia pestis, que mató millones de personas en la Edad Media. ¿Ok? Están los famosos, siempre se me olvidan, son los piojos. Po. Bueno, este puede ser un piojo o una pioja. O una pioje, no sé. Ahí vamos a tener que verlo. No tengo ni idea cómo reconocerlo. Solo hago el comentario porque tenemos colegas ahí en tecnología médica, bueno, y en otros especialistas que se dedican a esto, y solamente mirando el huevito te puede decir qué tipo de parásito es.
solamente viendo alguna etapa de su ciclo de vida, te puedo decir que, bueno, reconocer los piojos es súper fácil, digamos, no requería tanta formación, pero entender cómo tratarlo, digamos, ya requiere un poco más de información, ¿cierto? Estos tienen exoesqueleto, tienen un tamaño variable, tienen también estos insectos distintas fases, que van desde huevo, ninfa 1, ninfa 2, o estado larval 1, estado larval 2, hasta el adulto o imago. Ahí tienen distintos niveles de metamorfosis. Uno de los más conocidos en Chile, por lo menos, es el chinche de la enfermedad de Chagas. A propósito de una pregunta que me hacían, aquí está una enfermedad por chinche. Dentro de este grupo está el triatomino, Triatoma infestam, que está en Chile. De hecho, esto lo saqué, esto no es de Chile, ¿ah? Profesor, ¿y cómo sabe que no es de Chile? Por varias razones. Mira, en Chile no está el Rhodnius prolixus y el Triatoma dimidiata. Estas son especies de triatominos también, pero son distintos a los que hay en Chile. En Chile el que más está es Triatoma infestans, ¿ok? Que es el que produce la enfermedad de Chagas, ¿ok? Sí, Yerko, liendres se llaman estos adultos, digamos, de los piojitos. Mira, esto es una típica campaña, porque en otros países esto es un problema grave. Chagas era un médico brasileño que descubrió este protozoo en la heces de un insecto, que era la vinchuca. Esta es la vinchuca, mira. Bueno, estas son vinchucas, como, ¿de qué país? Esto es de Nicaragua. Nicaragua, ya. Y luego hace que esta vinchuca pique a un mono y a otros animales. Y de estas vinchucas infectadas y de los animales que se enferman, vuelven a presentar protozoo en la sangre. Luego estudia a una niña que presenta fiebre y adenopatía y adivinen que encuentra el mismo protozoo. De hecho, el único caso en la historia de la medicina en que primero se describió al agente causal en las heces de estos insectos y luego se describió la enfermedad que producía. Pocos años más tarde terminó él describiendo el parásito, los síntomas, el ciclo biológico de la enfermedad y los aspectos más importantes. Y aquí les presento a Trypanosoma. Mira, pasa por varias etapas. Ahí está la etapa mastigote, que es el huevito, promastigote, epi y tripomastigote, que es cuando está en la etapa adulta ya y se le puede ver en una muestra con sangre. De hecho, ahí está, mira, y ahí están los glóbulos rojos. Ahí están las fotos de las distintas etapas, como se ve al microscopio. Ahí está la enfermedad, pues miren, en una primera etapa, que hay una fase aguda que puede durar 3 a 4 meses después de que te picó el triatomino, la bichuca, digamos, hay un chagoma, que tiene un signo patognomónico, que es el signo de Romaña, que hay inflamación ocular, miren. Luego viene la fase indeterminada, que dura de 5 a 20 años, o indefinidamente, que haya ausencia de síntomas. Y luego viene una fase crónica, que puede ser un síndrome digestivo. Ahí está, síndrome digestivo, puede afectar el tamaño, digamos, y la fisiología de todo el sistema digestivo. Por eso el esófago no me sorprende que esté afectado, digamos, en la paciente. Cardiopatía chagásica crónica. De hecho, ahí también hay esplenomegalia, un tremendo tamaño del vaso. Estos son pacientes que tienen un abdomen bastante abultado. Ahora, normalmente uno trata dentro de los primeros 3 a 4 meses con ciertos medicamentos y se diagnostica mediante PCR. Ahora, uno también puede ver esto con una muestra de sangre, pero no es tan fácil, digamos, tiene sus complejidades. Lo más seguro es hacer un PCR si tiene la duda y si aparece positivo, comenzar inmediatamente con el tratamiento. ¿Por qué? Porque después de los 3 a 4 meses, bueno, y después de algunos años, esto se puede volver crónico y más encima sin curación, mira. Y la persona puede llegar a morir por los efectos de esto. Entonces es mejor hacerlo a tiempo. Ahora, la mayoría de estos insectos tienen unas metamorfosis bastante complejas, como ya lo dije. Son vectores mecánicos de otros agentes como virus y bacterias. Y entre los artrópodos también hay arácnidos y otros tipos de insectos, digamos. Por ejemplo, arañas, escorpiones. Los crustáceos están los copépodos y en insectos ahí tenemos las moscas, baratas, triatomidios, que ya los vimos, las pulgas y los piojos.
Entonces es un cuadro bien complejo, la estructura ustedes ya la conocen, no voy a revisarla, solo voy a hablar de la mosquita CC, que produce la enfermedad del sueño, que es una variante de la enfermedad de Chagas, pero que ocurre en África, producida por Trypanosoma gambiensis, ¿ya? Que seguramente debe ser originario de algún país, ¿cierto? Africano. Y ahí está el Triatoma infestans, nuestro, y la pulga, que tantos millones mató, siendo el vector de Yersinia pestis, y los famosos mosquitos, digamos, como el mosquito anófales de la malaria, y otros mosquitos que pueden llevar el Zika, el chikungunya. Bueno, hay un montón de enfermedades virales que las van a ver con más calma con el profesor Guise. Ahí hay un ejemplo, miren, de Anoplura, donde están los famosos liendres. Ahí está el ciclo de la liendre, miren. Pueden poner mucho huevito y hay una parte que hay una complementariedad de tipos de apareamiento complementario entre el macho y la hembra empieza a producir huevito y está produciendo durante muchos días de 4 a 8 huevos diarios y al final muere, pero dejó la cabeza llena de estos huevitos, miren. Ojo, ojo, que ahora vienen las arañas. Los que tengan problemas, por favor, pueden apagar la cámara o miren para otro lado. En Chile tenemos dos grandes variantes, está la Actrodectus mactans, que es la viuda negra, ¿cierto? Y la Exóceles laeta, que es la famosa araña de rincón. En general, los hábitats son bastante particulares. Estos habitan en todas las casas en Chile, ¿ah? Uno es prolijo en el aseo, pero siempre aparecen, siempre, siempre. Así que hay que tener cuidado nomás, po. El problema es que cuando te pican estas arañas, por ejemplo, la araña de rincón, que es la más compleja, genera un cóctel enzimático que te puede producir una escara necrótica. Ojo que hay gente que la ha pasado muy, pero muy mal con picadura de araña de rincón, ¿ok? La picadura de viuda negra que está aquí arriba es un poco menos, porque no es un cóctel enzimático como el de Laxóceles, pero también te puede hacer pasar un muy mal rato, ¿eh? Así que ojo con eso. Hay acarina, que son otros, estos son del grupo de los arácnidos también, miren, tienen 8 patitas, 4 pares de patas. Y aquí está Demodex folliculorum, hay garrapatas también, miren. Eh, Aquí están las zonas donde normalmente afectan a los pacientes, debajo de la ingle, la cintura, la zona inguinal, las rodillas. Y estos ácaros producen huevitos y ahí vienen, generan picazones graves. En Chile no hay escorpiones venenosos, por suerte, digamos, pero otros países, digamos, te pican. De hecho, los más chicos creo que son los más venenosos y pueden matar gente. Ya, y lo último que voy a ver son los protozoos, ya muy resumidamente. Ahí están los 4 grupos, miren. Ahí está Apicomplexa, donde está la malaria, el plasmodium de la malaria es un protozoo del grupo Apicomplexa. El Trypanosoma que ya estudiamos es un flagelado. Ahí también tenemos ciliados como Spirostomum teres o como Paramesio, y tenemos amebas o risópodos, como por ejemplo la entoameba histolítica. Vemos a una ameba que está devorándose con fagocitosis a un pequeño e indefenso Paramecium. ¿Ah? Y ahí está nuestra amiga, digamos, las giardias intestinales con sus flagelos. Ojo que los trofozoitos son la parte activa metabólicamente de los ciclos de los protozoos. Cuando yo hablo de trofozoito es la parte, la ameba. Cuando hablo del quiste es la parte como de resistencia o inmóvil y con baja actividad metabólica que tiene esa misma ameba. Entonces ahí está el trofozoito de la ameba. Y acá están los quistes de la ameba, mira, que son formas resistentes. ¿Ah? Y tienen distintas formas de reproducción, tanto asexuada como sexuada muchas veces. Tienen una conjugación que no es la misma conjugación que tienen en las bacterias. Aquí la conjugación se reduce a un intercambio de núcleos, digamos, de intercambio de información genética. Y acá está, miren, la parte trofozoide, la parte activa y la parte quiste, la parte metabólicamente inactiva de distintos tipos de flagelados. Ahí está nuestra amiga la giardia, miren. De hecho, son tan winner algunos profesores o académicos que trabajan con esto, que miran estos huevitos, inmediatamente saben de qué especie se trata. ¿Ah? Bueno,
la práctica hace al maestro, ¿cierto? Y acá está de nuevo con amebas, mira, ahí está el trofozoito y aquí está el quiste, digamos, ¿no? Ojo que a veces esos quistes pueden estar embebidos en tejidos, ya sea de plantas o animales. Y acá está Balantidium coli y varios otros, digamos. Y dentro de lo helminto, que me faltan eso, que ahí están todos los gusanos, digamos, aquí básicamente hablar, por ejemplo, de triatoma, perdón, estos que están acá son platelmintos, no son son tremátodos, eso, se parece la palabra, pero no es lo mismo. Los triatominos son los insectos que llevan a la trypanosoma, ¿cierto? Y los tremátodos son un grupo de platelmintos, gusanos planos, que está acá, parece una hoja, miren. Estos no son segmentados, a diferencia de los céstodos que sí tienen el cuerpo segmentado, ¿no? Ahí lo pueden ver un tremátodo. Ahí está el ciclo, miren, que tiene intermediario. La vaca y una oveja. Y esto puede afectar acá el hígado, pero también puede llegar al pulmón, ¿ok? Y produce huevitos que pasan huevos embrionarios a agua dulce y que pueden afectar a los caracoles, miren. Y de estos caracoles sale una cercaria y esta cercaria se enquista en una planta que puede llegar al herbívoro intermediario o también al huésped que es el ser humano, miren. Entonces, fíjense que es bastante complejo esto. En la clase Cestoda se pueden ver, ahí está la famosa Taenia solium con sus proglótides y los segmentos, ¿ah? Que puede alcanzar bastante metros de largo. Y bueno, este ciclo ya lo vimos a propósito del ciclo heteroxeno, ¿cierto? Y ahí están, miren, los huevos de céstodos, bastante hermosos. Hay los scolex, que es la zona en la que hay como unos ganchitos con los que se adhieren, se pegan al tejido para no ser arrastrados por las heces, digamos, y quedarse ahí viviendo y alimentándose. Y ahí están las proglótides de distintas especies, Taenia saginata, Taenia solium, que también es otra forma de reproducción. Las proglótides completas puede dar origen a otra Taenia saginata completa. Y acá está los cisticercos, que es la parte que se enquista en la carne, digamos, y que puede pasar de un individuo a otro. Y aquí hay distintos, ahí están los huevitos y aquí está el tejido donde está el cisticerco, mira. Y ahí están los huevitos ahí dentro del intestino de la persona. Y el filum nematoda, donde están una serie de estructuras, esto parece como sacado de una película de terror, digamos, ¿ok? Y acá están los huevos de nematodos, miran, de distintas especies. Son distintos, digamos, pero para poder diferenciarlo hay que tener harta práctica. Yo no les voy a poner en la prueba de qué especie es, porque eso lo hace la gente que es especialista, pero lo que sí quiero que tengan claro es que una manera de identificar esto es sencillamente mirando los distintos huevos, ya sea en este caso los huevos o el adulto. Ambos te sirven. Y ahí está el tamaño, que son bastante chicos. Ahí está el género Oxyuridae, Oxyuros vermiculares o enterobius. Ahí está. Y tiene un macho y una hembra esto. Y que tienen bastante complejos ciclos. Miren, pasan por caracoles y otros herbívoros. De hecho, perros y gatos son Ojo que ahí está la cuestión interesante. Perros y gatos pueden ser intermediarios de muchos del ciclo de vida de muchos de estos nemátodos. Bueno, el ciclo de Ascaris lumbricoide ya lo vimos a propósito del ciclo monoxénico. Ahora, las rutas para adquirir parásitos son enormes por inhalación, como acantameba que entra por las narices y se instala en el cerebro, penetración por los ojos, nacido en vector, en el fondo es por insectos, ¿cierto? Penetración por la piel o contacto sexual, o por ingestión fecal oral. Todas estas son vías de penetración de distintos parásitos. Como no puedo pasarle todos los parásitos, sí les voy a enseñar dónde están. El Centro para el Control de Enfermedades tiene una página completa para parásitos, entonces usted va acá y le pone aquí acerca de los parásitos, y va a entrar a la página de los parásitos, mira. Y luego se va por letra, por ejemplo, la ascariasis, infección por ascaris, ahí está, y tú le das un clic acá y te va a tirar, digamos, un montón de datos, que es bastante interesante porque aquí está la clave de todo, digamos. Entonces, cuando les interese conocer de un parásito, váyanse a esta página
por favor, de la CDC, y ahí va, hay un montón de información para que sigan aprendiendo. Mientras tanto, solo algunos datos, millones de personas están afectadas por Ascaris en el mundo, por filariasis, por oncocerca. Esta es la oncocerca, miren, en la ceguera de los ríos, que les contaba antes. 37 millones de personas en el mundo afectadas por oncocerca volvulus. Malaria, muere muchísima gente, fallece más de 1 millón de menores de 5 años al año por este Plasmodium falciparum, que es un protozoo del grupo Apicomplexa. Y personas infectadas de sarna al año hay más de 300 millones, solo que, bueno, esto se pasa, digamos, muere poca gente en comparación con la malaria, pero la cantidad de personas infectadas es enorme y hay que hacer tratamientos de todo tipo ahí. ¿Ok? Finalmente, comentarles que mi profesor, bueno, fue mi profesor, el doctor Mauricio Canals, él es especialista en Chagas, en Chile. Yo no, de hecho, él está en el Programa Nacional de Regulación de Chagas. Y una de las cosas que él descubrió es que, producto del cambio climático, los triatominos, mira, que hay algunos naturales y otros domesticados, digamos, que viven en las casas, digamos, en el norte, pero acá hay unos domesticados que los encontró él en los chaguales de colina. Son unas zonas donde hay... ¿En colina? Sí, pues en colina, pues. Creíamos que estos triatominos estaban condicionados al norte de Chile, pero miren, ahora sabemos que están acá, al lado de Santiago, en colina, miren. ¿Qué pasa si en algún momento comienzan, digamos, por cambios climáticos a aumentar la población y hay un boom de esto, o llegan alguna especie de triatomino foráneo y contagian a estos otros triatominos con chaga? Vamos a tener un problema grave. Entonces, en Chile ahora él dice que la transmisión principal es de madre a hijo, ahí donde está el problema. Especialmente se generan casos por migración desde países donde hay una alta incidencia de esto, y otros lugares del continente, digamos. Y este vector que más preocupa, según él, sumado al problema de la bichuca silvestre, que a diferencia de la doméstica es bastante más difícil de controlar la población y que puede dispararse por el problema del cambio climático. Entonces aquí tenemos varios factores: cambio climático, presencia de vectores y parásitos que están llegando a distintos lugares y que por lo tanto pueden ser una pandemia del futuro o una epidemia a lo local en Chile, digamos. Eso. Los parásitos en Chile más comunes, el minto, ascaris y tenia. ¿Ok? ¿Cómo se trata, profesor? Cloroquina, miren, hay un montón de, por ejemplo, la yardiasis con metronidazol, tinidazol. La cloroquina la marqué, ¿por qué la marqué? Ah, sí, pues la cloroquina o hidroxicloroquina es la base de la ivermectina. Lo que pasa es que un presidente de un país del norte dijo que la ivermectina servía para el COVID. Chiquillos, la ivermectina no sirve para el COVID, no hay suficiente información, no le crean. ¿Ah? Preocupa el uso indebido de ivermectina en personas. Estos son derivados macrocíclicos de lactona producidas por una actinobacteria, me estoy refiriendo a la cloroquina. ¿Ah? Y a alguien se le ocurrió decir por ahí, bueno, específicamente a Donald Trump, digamos, de que él tenía evidencia de que servía para tratar el virus. Chicos, no le crean por favor a Donald Trump, créanle a la Sociedad Chilena de Infectología, sí, acostúmbrense, que sacó un comunicado. Dice, se requiere un gran número de estudios clínicos con tamaños muestrales adecuados de distintas poblaciones. Estamos preocupados porque esto es un fármaco antiparasitario, no un antiviral. Extrema cautela, no a la automedicación, por favor. ¿Quién dice eso? Sociedad Chilena de Infectología, ¿no? Y hay otros portales que dicen, ¿por qué no debes utilizar ivermectina para tratar o prevenir COVID-19? Bueno, porque la ivermectina está diagnosticado para casos de estrongilodiasis, oncocercosis intestinales, tenia solium, en animales, pues chiquillos, en animales. Por lo tanto, no podéis pasar algo que estáis usando en animales, que es de uso veterinario, a uso humano. Eso es ridículo. Por favor, no le crean a Donald Trump. Donald Trump no tiene ni idea de microbiología, mucho menos de parásitos. ¿Ah?
Créanle por favor al Colegio Médico, a la Sociedad Chilena de Infectología, al Colegio de Enfermeros de Chile. Y hasta ahí nomás, porque lo otro no sé si creerles mucho. Ya, eso. ¿Cuál es el doctor y piensa? Ya, muchas gracias. Me despido ahí. Adivinen qué es este monito que tengo acá. Es una giardia intestinalis, pero que está hecha ahí ¿no? Con un tejido ahí artesanal. Eso. Aquí hay alumnas de años anteriores de la carrera de enfermería y alumnos que están ahí con sus plaquitas preparándose para un práctico. Aquí están haciendo una tinción de un froti, así que estamos al otro lado. Ya, eso. Esa era mi última diapositiva. Perdón por la demora. Muchas gracias. ¿Qué es lo que es triste, Cristian? Que no podamos ir al laboratorio. Bueno, sí, pues. Pero ya vamos a poder, tranquilos. Esperemos que podamos las últimas partes del semestre, deberíamos poder juntarnos en el laboratorio. La otra Ya, clase va a jóvenes. empezar a las 4 en punto. ¿Cómo? La otra clase va a empezar a las 4 en punto. Buena pregunta, me pasé. ¿Qué hora es? Faltan... yo le escribo al profesor dice para que entre 5 minutitos retrasado. Tal si él se retrasa, no importa. Ya, vale. Yo le voy a decir que a las 4:05 empiece, ¿vale? De nada, Ruth. Listo, gracias a ustedes. Cuídense, por favor, y nos estamos viendo. Cualquier cosa al mail. Chao, chao, Daniela. Chao, Jerko. Nos vemos. Cuídense. Miren que esto no ha pasado. Todavía estamos muy alto con el número de casos. Eso. Que estén bien. Chao, chao. Que esté bien, Juliet, también. Cuídese. Chau, chau.